Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Que el Señor me los bendiga muy grandemente. Bienvenido a su programa BIT, Respuestas Bíblicas. Vamos a poner delante del Señor este estudio. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Danos la sabiduría, danos el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar contestando, amados, la pregunta que me hicieron. ¿Una persona divorciada puede servir? ¿Cómo lo ve el Señor? Ok. Como ustedes saben, amados, que me conocen, a mí me gusta, antes de llegar directamente a contestar la pregunta, me gusta tocar el concepto, ¿verdad? Casi se puede decir tradicional del divorcio, ¿verdad? Si es permitido o no es permitido y en qué áreas un pastor está dispuesto a permitir un divorcio. Entonces, vean qué interesante. Espero en el Señor que hayan visto la parte anterior de esta respuesta. Voy a continuar con ella. La situación contemporánea con respecto al divorcio. Vean qué importante es esto. Estoy leyendo, haciendo un panorama general para al final dar la respuesta concreta. ¿Por qué? Porque si yo puedo dar la respuesta concreta, amados, pero me gusta enfatizar, porque lastimosamente mucha gente se basa en aprobar un divorcio con un pensamiento antiguo, un pensamiento tal vez de los tiempos de Corintios, que es donde se habla este tema, ¿verdad? Entonces, por eso quiero traer ese tema a este tema, que son dos sociedades totalmente diferentes, conceptos diferentes. Ahora, aclaro, obviamente como pastores, amados, como pastor que soy, el pastor siempre tiene que buscar la última solución a que un matrimonio se deshaga. Tiene que luchar para que eso se pueda unir, para que eso siga adelante, para que busquen consejería, para que esto y lo otro. Ahora, Dios ve algo interesante con respecto al divorciado, que la pregunta es esa, que si Dios puede usar a una persona divorciada, sí, pero lo que yo quiero es cambiar, entendamos el concepto del divorcio, ¿verdad? En un panorama general al tiempo de hoy, que es muy importante entenderlo y así poder contestar la pregunta, si una persona divorciada puede servir a Dios o no. Entonces, es muy importante, amados, que siempre cuando usted haga una pregunta, sería bueno que la persona le dé buena base, una base donde usted pueda sentar su respuesta y decir, ahora ya entiendo. ¿Por qué? Porque es un tema, además de que es muy delicado, además de que es un tema muy, muy, llamémoslo así, escabroso. Y es un tema, amados, que mucha gente dice, no, hay pastores que dicen que no se puede divorciar. Hay otros que dicen que sí. Entonces es un tema que tiene que ver mucho con la ética y la moral. Entonces por eso es que estoy haciendo la respuesta general a la luz de la Biblia, al concepto bíblico, ¿verdad? A lo que se sucedió en los tiempos de Corintios, porque muchas veces los pastores se van a ese tiempo. Pero hay algo que hay que entender. Una cosa es la sociedad del siglo I, de la era cristiana, ¿verdad? Y otra cosa es nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ahí es donde cuando ya termine de ver el panorama general, ¿verdad? De los dos tiempos, ya voy a contestar directamente la respuesta. Y ahí es donde usted va a tomar su propia decisión, ¿verdad? Y al final yo le voy a dar mi respuesta como pastor de ciertas situaciones que he visto yo y que he tenido la experiencia de tratar con personas que se quieren divorciar. Entonces, vean qué interesante. Y si Dios puede o no usar a una persona divorciada. Como lo dije anteriormente, yo soy divorciado. Pero eso fue hace como 30 años, pero soy divorciado. Ok, vamos a continuar. Hoy en día, escucha esto, amado, ponga atención. Hoy en día, las leyes en la mayoría de los países permiten el divorcio por una variedad de razones, incluyendo el adulterio, la embriaguez compulsiva o el habitual e incurable de estupefacientes y drogas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ir despacio, amado. Digamos, le voy a dar un ejemplo con respecto a esto que acabo de leer. Digamos, y a mí me ha pasado esos casos. Llega una persona y me dice, Marlitton, es que mi esposo es un alcohólico.
Mi esposo es un drogadicto. Mi esposo se convirtió así. Pregunta, ¿usted sabe qué es vivir con un alcohólico o un drogadicto? Amados, por experiencia lastimosamente personal, en mi familia hubo ese caso. Una persona alcohólica busca siempre qué vender para ir a tomar. Igual un drogadicto busca qué vender para ir a tomar sus drogas. Entonces, ¿qué pasa? Es imposible vivir y mantener una relación en paz, en comunión, en familia con una persona alcohólica o un drogadicto. Entonces, empecemos por ahí. Siempre Dios nos recomienda que tiene que haber paz en la familia. Tiene que haber mutuo acuerdo entre la pareja. Y yo he visto matrimonios que el esposo o la esposa son alcohólicos o alcohólicas, lastimosamente no quieren ayuda. Entonces es un problema enorme y no se puede vivir en paz, porque el esposo o la esposa o maltrata a la esposa, o maltrata a los hijos, qué sé yo, no cumple sus responsabilidades del matrimonio, económicamente, ambientalmente y todo. Entonces, todo en este concepto y en este texto y en este trasfondo, al día de hoy, estamos hablando en el tiempo de hoy, hay veces muy razonable entender por qué una persona se quiere divorciar de una persona así. Porque tal vez al principio no era así, pero lastimosamente por los problemas del matrimonio, la familia y qué sé yo, lo ahogan, las deudas y todo, y entró en el alcoholismo o entró en las drogas, y lastimosamente si no quiere ayuda, no se puede hacer nada. Entonces son situaciones en que un hombre o una mujer, la única solución lastimosamente, es el divorcio. ¿Por qué? Porque no hay paz en ese hogar. Esa persona no va a estar atada. Y veámoslo desde este punto de vista, no va a estar atada con una persona alcohólica o drogadicta, ¿verdad? Y sabiendo que le va a vender su casa. Yo conozco un caso, amado, de una persona, una pareja, una muchacha que una vez me dijo, es que yo me casé con mi esposo muy joven, ¿verdad? A los 24 años, ella tenía ya 27, 28, y mi esposo cayó en alcoholismo. Resulta ser que perdí mi casa por culpa de él, por el alcohol. Se le ocurrió vender la casa en un precio ridículo por ir a tomar y la echaron a ella de su casa, de su propia casa, por culpa del esposo que tenía. Y dice que ella fue donde un pastor y pidió consejería de que ella quería divorciarse porque ya estaba cansada del esposo alcohólico y que solo para tomar guaro le vendió toda la casa, los muebles, la cuna de la bebé, el carro. Ella no trabajaba, ella andaba tirada en las calles, el chavalo. Amados, entonces el pastor le dijo, no, mamá, usted se tiene que quedar con él por el resto de su vida. Y ella dijo, ¿cómo voy a vivir con un alcohólico que ya prácticamente perdí mi casa propia por culpa de él? Perdí mi carro, perdí mis hijos, perdí esto, mi paz, todo lo demás. Entonces, en ese texto y en ese contexto, amados, quiero que vaya pensando en la respuesta del divorcio. Tiene que mucho que ver con si un divorciado puede servir a Dios o no. Por eso le dije que quiero hablar primero, hacer un contexto general para que podamos responder sabiamente. Porque si yo doy la respuesta directa, usted puede decir, Marlon, usted no me entiende. Ah, no, el divorciado todavía tiene derecho, no puede servir a Dios porque es divorciado. Amados, hay veces, acuérdense que hay que ser objetivo. Acuérdese que también Dios nos pide vivir en paz. Y por eso es que la Biblia enseña que hay que buscar una persona con mismos, asentamientos bíblicos que nosotros, o misma familiaridad como nosotros, de la misma iglesia, con mismas bases cristianas, con mismas bases. ¿Por qué? Porque si usted se casa con una persona del mundo y usted es cristiano o cristiana, amado, va a haber siempre ese choque, porque él va a ir hacia el mundo, en cambio usted va a ir hacia Cristo, hacia la palabra. Entonces imagínese la guerra, la tercera guerra mundial que va a haber en esa casa. Ella quiere buscar de Dios, él no, o él quiere buscar de Dios, ella no. Ahora, como dice Pablo, si usted puede ganar a su esposo, a su esposa, para Cristo, gloria a Dios. Pero si lamentablemente llega el caso en que la persona no quiere nada con Dios, amados, y
ella no acepta o él no acepta que usted busque de Dios y empieza a hacerle piedra de tropiezo a su ministerio, a su iglesia, empieza a hacerle piedra de tropiezo a sus hijos, ¿verdad? Porque él quiere que sus hijos sean igual que él, que vean el mundo y que no busquen de Dios. Ahí es un problema muy grande, amados. Entonces son contextos, amados, que hoy en día hay que valorizar. Ahora, obviamente, si hay ya adulterio, fornicación, ya eso es otra cosa. Amado, ya estamos hablando de que, y ya, ahora, si usted puede, se puede perdonar las dos partes en un momento de infidelidad, gloria a Dios. Pero si se llega al punto en que ninguna de las dos partes quieren perdonar una infidelidad dentro del matrimonio, amado, no queda otra cosa nada más que cada quien por su casa, calabaza, cada quien por su casa, lamentablemente. Amados, entonces vean qué importante es el contexto de un divorciado y el divorcio a la luz de la Biblia. Por eso dicen que en muchos países el divorcio se acepta cuando hay embriaguez o por drogas. Por eso quise dar el ejemplo. Yo le digo que voy contestando esta pregunta que está muy buena. Es una pregunta muy buena con respecto a si un divorciado puede servir a Dios. Viendo este pacto general o viendo este cronograma general, ya vamos ahí analizando la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Que eso es lo que yo quiero. Y ahora, conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo cómo veían, ¿verdad?, los judíos, porque muchos pastores, al contestar esta pregunta cuando llegan a las oficinas o llegan a buscar a pedir consejería a una persona de que, mira, pastor, me quiero divorciar, ¿puedo servir a Dios? Sí, claro, puede servir a Dios. ¿Por qué? Porque el problema es, amados, si usted no falló en la relación, eso es lo que pienso yo, voy a dar mi opinión personal como pastor. Si usted no falló y fue la otra parte, lastimosamente, usted se puede decir que usted está libre de pecado, porque siempre para haber un divorcio es de dos. Y no está claro. En un divorcio el problema es de los dos. Hay que ya sentarse a ver si fue que la esposa despidió al esposo y ya muchas cosas, ¿verdad?, de trasfondo. Obviamente aquí estamos hablando de un tema muy amplio, pero entiéndame el punto. Si usted no falló, entonces usted fue fiel al principio, al pacto, a la promesa que usted hizo un día en un altar delante de Dios, y no tanto delante de los hombres, de ser fiel a esa persona, pero usted no falló, ya estamos hablando de 100 puntos aparte. Entonces, Dios va a ver eso. Dios va a entender eso, amado. Entonces, son cosas que, por eso le digo que el tema es muy delicado. Tal vez usted esté de acuerdo con mi punto de vista, tal vez no, yo lo respeto. Pero a la luz de la Biblia vamos a ir viendo ese trasfondo, ¿verdad? Por eso le digo que la pregunta está muy buena, me gustó montones. Vamos a continuar. Ahora, los ultrajes y el maltrato del cónyuge, ¿verdad?, son insoportables. Entonces, obviamente, en el mundo normal, un abogado lo primero que le dice, hey, no, divórcese. Ahora, el problema es cuando la persona llega a la iglesia, a su pastor o a su líder, y le dice, mira, pasa esto en mi seno familiar, y yo quiero, lastimosamente, no hay solución, y no se puede hacer nada. Entonces, lo único que queda es separarme de esta persona, porque esta persona no es la persona que realmente yo pensé en el principio que iba a ser mi pareja de por vida, porque yo no puedo. Amado, usted no puede vivir en una esclavitud por vida por una persona que anda por allá haciendo sus diabluras y usted está aquí tranquilo. No se puede, amado. Entonces, ahí es donde tenemos que ser objetivos también. Tenemos que ver las cosas como tienen que ser. Ahora, como le digo, el último recurso que un pastor tiene que buscar es el divorcio. Es el último recurso. Ya es cuando ya es definitivo, cuando es inminente que no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, ahí va el detalle del divorcio. Entonces, muchos argumentan, oiga, que si hay una brecha en el matrimonio que no se pueda reparar, que eso es lo que yo pienso, ese es mi pensar. Después de haberlo intentado todo, amados, el pastor tiene que luchar, consejería, ayuda, alcohólicos anónimos, psicólogos, qué sé yo, tratamiento, si la persona está dispuesta. Pero si la persona o la pareja no está dispuesta, lamentablemente no se puede hacer nada. Y más si la otra persona la voló del estadio y se fue con otra muchacha y la dejó embarazada. Perdónenme, pero ahí ya estamos hablando de algo muy delicado, amados. Ya es muy delicado en ese aspecto.
he conocido yo y he leído, ¿verdad? He leído casos así, de que la persona está dispuesta a perdonar hasta eso. Un bebé aparte dentro de la familia, dentro del matrimonio, pero aparte de la esposa. Y Dios ha restaurado ese hogar. Claro que sí, puede suceder, no digo que no, pero no todas las personas están dispuestas a perdonar semejante acto tan grande, ¿verdad? Y ahí es donde entra muchos conceptos, por eso le digo que el tema es muy delicado. Entonces, es mejor divorciarse que vivir en la miseria. Claro que sí. Amado, suena feo lo que le voy a decir. Y lo digo por experiencia propia. Vivir con un alcohólico no es cualquiera. No es cualquiera. Y un caso muy personal, que alguien que fue y le dijo a un pastor, voy a divorciarme porque esto, mi esposo es alcohólico, y el pastor llegó y le dijo, no se puede divorciar, y la persona le dijo, vaya y se queda a vivir una semana con ese alcohólico, a ver si usted lo aguanta una semana. Amados, hay veces hay que entrar y ser objetivo en eso, entender, porque hay un dicho que dice, nadie conoce las goteras que están dentro de la casa. Entonces, vea qué interesante. Entonces, no podemos vivir en la miseria porque Dios nos llamó a vivir en paz, a la unión familiar, a la unión conyugal. Por eso es que la Biblia recomienda que usted no se case con una persona inconversa, porque puede pasar esto. Una persona inconversa que no tenga sus mismos valores cristianos, no piense igual que usted en las cosas de Dios, no tenga su mismo pensamiento de vida, no es una persona compatible para usted. Puede ser muy linda, puede ser la mujer más linda o el hombre más lindo, Tom Cruise o lo que usted quiera, la modelo de 1980, qué sé yo. Pero si no es la persona idónea para usted, porque no piensa igual que usted, no ve las cosas igual que usted, no tiene las mismas metas que usted, ese matrimonio va al fracaso antes de que empiece. Entonces, vea qué importante es esto. Ahora, el argumento de acomodación entra aquí reconociendo el divorcio como el menor de los males. Ciertamente el divorcio no es el pecado imperdonable, no lo es. Y la actitud de rechazo de parte de la iglesia cristiana en décadas pasadas refleja el legalismo, claro que sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos pastores, por eso es que quiero hacer esto y hablar el contexto antiguo y el contexto moderno, porque muchas personas y pastores se basan en el pensamiento de la sociedad de la era cristiana de los primeros siglos, donde ya no tiene nada que ver con nuestro contexto social, amados, totalmente diferente. En la otra parte, espero llegar ahí, cuando leamos, amados, cómo era el contexto social y matrimonial en la era cristiana de Corintios, que es el tema de la pregunta, y el trasfondo bíblico, amados, para que usted vea por qué Pablo, en parte, hay veces sí permitía el divorcio en ciertas cosas y otras veces no. Entonces, vea qué interesante, y muchos pastores todavía piensan en la ambigüedad. Dice, no, la Biblia dice que ellos pensaban así, todo sí. No, amados. Son dos cosas muy diferentes, el siglo del tiempo de Cristo al siglo moderno, totalmente diferente. Y ahí es donde no podemos legalizar. Por eso en los años 60, en los años 50, en los años 40, muchas personas, salían de la iglesia porque el pastor decía, no, la Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida. Y mucha gente decía, pero ¿cómo voy a vivir no puedo vivir una vida miserable con una persona alcohólica, drogadicta, o una persona que está en esto, en lo otro, o anda con otras mujeres? Y ellos decían, tiene que perdonar. Amados, discúlpenme y perdónenme, pero no. También hay que usar el cerebrito. Y también hay que entender y ponernos en los zapatos de la otra persona, que es muy importante. Entonces, ciertamente el divorcio no es el pecado original, ¿verdad? Entonces, el legalismo que había en los siglos pasados, que ha predominado sobre el divorcio en muchas iglesias y todavía hoy existe, hoy hemos tomado una actitud más bondadosa hacia los divorciados. En muchas iglesias tienen programas activos de ministerio para este tipo de personas. Claro que sí, amado. ¿Por qué? Porque Dios puede usar una persona divorciada. Es más, y la usa poderosamente si la persona se restaura y dice, yo quiero servir a Dios, aunque mi persona no quiso, no puedo hacer nada. Dios, y yo lo creo, Dios puede poner una persona idónea. Hay veces, amados, escogemos mal a la persona. Y ahí es donde Dios no tiene la culpa. Ahí es donde Dios dice, tú te equivocaste. Y en ese caso entro yo, amados.
Unas veces se elige mal a la persona y ¡pum! Tiene que haber un divorcio porque no congenia la persona, porque uno escogió una persona conforme al propósito de uno y no conforme a Dios. Y ese es el problema que hay. Cuando usted escoge una persona porque qué bonita, qué linda, me gusta, esto y lo otro, pero no la persona que Dios tiene para usted, y usted va de cabezón. Tome, pega como dicen, a los 100 kilómetros por hora. Y usted dice, Dios, ¿por qué? Esta es la culpa tuya, Señor, porque yo pensé que era la persona idónea. Y Dios le va a decir, un momento, usted en ningún momento me dijo si esta es la persona correcta. Usted decidió por usted mismo. A mí no me involucró en eso. A mí usted no me preguntó. A mí usted no me dio dirección. Y ahí es donde muchas veces la gente falla. Y viene el divorcio. Entonces, ahí es donde usted escogió su pareja, no fue Dios. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos. Y entro yo. Amados, con todo respeto, entro yo. Entonces, vea qué importante es esto del divorcio y con respecto a la palabra de Dios. Entonces, amados, yo quiero que vayamos, y voy a ir despacio. Discúlpeme que haga tan amplio esto, ¿verdad? Porque yo quiero ir despacio con esta pregunta, porque como le digo, aquí al final usted va a tomar su propia decisión. Yo le voy a dar mi decisión personal. Pero para mí, una persona divorciada sí puede servir a Dios. Dios lo puede usar poderosamente, amados. Y yo soy un ejemplo de eso. Yo pensé que mi vida, después de ese error, porque la verdad es un error, porque yo escogí en un momento, pues, por una babosada mía de juventud, no sé, yo escogí y no le dije a Dios, Señor, no, tome, Marlito, tome. Y pagué las consecuencias del problema. Entonces, ¿qué hace Dios? Te restaura y Dios te usa poderosamente. Ahora Dios puede y te puede decir, Señor, bueno, pon entonces la persona indicada, amados. Pero ahí es donde la pregunta quiero contestarla. Si Dios lo permite, amados, nos vemos, nos escuchamos en la otra parte, ¿verdad? De este estudio de respuestas bíblicas. El Señor me los bendiga muy grandemente. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.